Bienvenidos todos. Esta es la Iglesia del Señor, Comunidad Bíblica. Estamos listos para recibir el mensaje en este día. Saludamos a todos las familias y a todos aquellos que están conectados a Internet. Que por cierto tengo una noticia para darles. Estamos muy contentos de poder estar dándole movimiento a las redes sociales de la Iglesia. Sabemos que estamos en este tiempo que se trata de esto realmente, de poder que el mensaje llegue a miles, a millones en todo el mundo. Dios está permitiendo estas formas de poder llegar también a muchas personas a través de las redes sociales, así que les recibirán en esta semana en sus celulares los links directos para que puedan inscribirse allí, suscribirse en YouTube, en Instagram, poder seguir las noticias y los mensajes que estamos, gracias a Dios, ya moviendo en las redes sociales. Así que comparta, haga parte a muchas personas de esta bendición. Las redes sociales y los medios de comunicación como estos celulares son una bendición si sabemos usarlos, y también pueden ser un peligro si no los sabemos usar. Así que hagámoslo para bien y para la gloria de Dios. Hoy el mensaje que quiero compartir con ustedes se titula Dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Tome una pluma, tome su boletín, que es una guía para que podamos estar juntos allí en la palabra y poder luego repasar en casa. Por cierto, desde enero en adelante, Dios mediante, ya estaremos grabando la predicación los domingos, mas no transmitiendo en vivo. Queremos que todos puedan venir a congregarse de manera presencial. Estamos ya tranquilos en cuanto a todos estos asuntos, aunque sabemos que el futuro puede traer cosas difíciles, y así es, pero la iglesia tiene que estar de manera presencial, adorando y alabando al Señor juntos. Así que grabaremos el mensaje los domingos y por ahí del día lunes o martes ya estará en YouTube para que las personas que quieran o que no pudieron venir puedan escuchar el mensaje de la palabra. Así que estas son las noticias. De igual manera, la reunión de oración de los miércoles ya no será en Facebook. Estaremos de aquí hasta diciembre cumpliendo lo que habíamos de alguna manera dicho, pero desde enero en adelante va a ser presencial. Estaremos aquí todos los miércoles estudiando la palabra de Dios y orando juntos. Así que ese es el desafío para el próximo año, si el Señor no viene antes. Dependencia de Dios. En este día estamos en Hechos capítulo 2, estamos avanzando. Quedamos la semana pasada con la prédica de Pedro a Cornelio. Todas las familias se convierten al Señor. Dios está trabajando en el corazón del siervo también, no nomás en Cornelio trabajó el Señor, sino que en el corazón de su siervo, para despertar ese corazón frío, ese corazón apático, que muchas veces nosotros nos identificamos con esos aspectos del carácter de Pedro, ¿verdad? Principalmente un hombre que tenía ciertas reservas o muchas reservas y hacía acepción de personas. Y nosotros tenemos que recordar, amados hermanos, que no podemos estar diciendo a este sí y a este no. Tenemos que predicarle a todos, amén. Tenemos que ir por todo el mundo, dice la palabra, y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos dejó el mandato del Señor. Así que llegamos al capítulo 12 y veremos, estoy en el boletín, si ustedes tienen su boletín, veremos en este capítulo un pasaje muy emocionante. Yo estoy seguro de que no pasó mucho tiempo desde que comenzaste a ser un seguidor de Cristo, desde el momento que empezaste a ser un seguidor de Cristo, cuando descubriste que el enemigo con el que luchamos tiene una manera muy
desconcertante de golpear, ponga la palabra golpear, cuando todo parece ir bien en tu vida, cuando todo parece ir bien, el enemigo golpea. Cuando pareces estar en una, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? En un Cancún espiritual. Cuando conociste al Señor, y todo iba bien y estabas en tu primer amor y las cosas funcionaban bien y estabas enamorado del Señor y estabas allí, veías las respuestas de las oraciones y de repente, ¡pum!, el enemigo golpeó. Ahora tú dices, pastor, pero eso sí es verdad lo que está diciendo, pero el enemigo me sigue golpeando. Bueno, la vida cristiana, según lo que el Señor dijo, es que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, amados, justo cuando piensas que el camino se ha allanado y que estás pasando por el mejor momento con el Señor, con nada más que bendiciones por delante, entonces todo parece desmoronarse de una vez. Esta es la confirmación, amado, de que la Biblia o lo que la Biblia dice es la verdad. Ponga la palabra verdad. La palabra de Dios es verdad. El Señor no nos miente. El Señor nos dice la verdad. Cuando estamos, y siempre pongo ese ejemplo, cuando estamos en un avión, el capitán de la nave siempre nos advierte de que viene una turbulencia. Pero también nos dice que tenemos que abrocharnos los cinturones. Que la turbulencia puede durar quizás unos 10, unos 15 minutos. Bueno, eso siempre esperamos, ¿verdad? Que así sea. Pero luego el capitán dice, listo, ya pasó. Pueden desabrocharse los cinturones. Y luego puede venir otra turbulencia. El capitán siempre nos dice la verdad. Debe decirnos la verdad ese capitán de esa nave. ¿Cuánto más Cristo? Él nos dice la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Por tanto, si no lees la Biblia, si no estudias la palabra, si no te empapas del mensaje de la palabra de Dios diariamente, lo que el Señor quiere decirte diariamente, probablemente cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las pruebas, vas a renegar de Dios, vas a cuestionar su bondad principalmente. Eso pasa cuando viene una prueba en nuestras vidas. Lo primero que sucede en nuestro corazón es que cuestionamos la bondad de Dios. Dios no es tan bueno como dice la palabra, pensamos malamente. Así que, amados, estamos en el año 44 después de Cristo. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Observe capítulo 12, iniciando el capítulo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Escucha, año 44 después de Cristo, Herodes echa manos. Este no es el Herodes del tiempo de Jesús, este es el hijo, Herodes Agripa. ¿Ok? Ese era el nombre. Probablemente tenía episodios de gripe continuamente, qué sé yo, no sé. Así que esto es lo que está pasando. Herodes echa mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Escuche esto, está pasando un momento difícil la iglesia, año 44 después de Cristo. Y fíjese lo que pasa, mató a espada a Jacobo, es decir, Santiago, hermano de Juan. ¿Se acuerdan? Estos eran los Boanerges, los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Estos eran los que cuando llegaban a un pueblo y el pueblo no quería arrepentirse, ¿qué decían ellos? ¿Que le caiga qué? Un rayo. Mira qué carácter que tenían los discípulos del Señor. Estos eran. Bueno, Herodes empieza a maltratar a la iglesia del Señor. Esto es lo que pasa, lo que estaba pasando en esos años, 44 después de Cristo. Esto es lo que va a pasar y lo que está pasando. Los ataques, la lucha no es con personas, la lucha es una lucha espiritual, lo veremos en unos momentos más. Así que dice la palabra del Señor, mató, verso 2, a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, observe lo que hace este hombre malo, entonces dice, procede a prender también a Pedro, con la intención de matarlo, obviamente.
Eran entonces los días de los panes sin levadura. Quiero decirle, amado, que siempre Satanás va a alebrestar el corazón de aquellos que no conocen a Dios para que ataquen a la iglesia del Señor. ¿Usted está entendiendo esto? La iglesia del Señor siempre va a ser atacada. A lo largo de la historia, los siervos de Dios, la iglesia del Señor siempre fue atacada. Y no va a ser diferente en este tiempo. Tu fe va a ser probada. Se levantarán hombres perversos, dice Pablo a Timoteo, habrá tiempos peligrosos, y los tiempos peligrosos arrancaron, siempre hubo tiempos peligrosos, pero cuando Pablo hace este comentario a Timoteo, a partir de la venida del Señor y después que el Señor se va, se acrecentaron los tiempos peligrosos para la iglesia del Señor, así que estamos en los tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, de repente verás personas que se involucran en la obra del Señor, pero de repente se desaparecen, ya no quieren saber nada. Y tú dices, ¿qué pasó? Pero no era, quizás no era. La palabra de Dios dice que el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. En la epístola de Judas, ¿verdad? No el traidor, sino Judas, el medio hermano del Señor, habla de la apostasía, de que habrá hombres que apostatarán de la verdad, es decir, negarán la verdad de Dios. Todos esos tiempos estamos viviendo. 44 después de Cristo, Herodes manda a algunos, ¿verdad? Echa mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Quién está escribiendo Hechos de los Apóstoles? El doctor Lucas. Él está haciendo una recopilación de datos. Y él nos cuenta lo que está pasando en la iglesia del Señor. Versículo 4, y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 personas para cuidar a un hombre. Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y aquí quiero que haga especial énfasis y lo subraye, por favor. Hago especial énfasis y subraye su Biblia, por favor. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Otra vez, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero hablar de la dependencia de Dios. Dependencia de Dios. El creyente debe aprender a vivir en dependencia de Dios. No en independencia de Dios, dependencia a Dios. Amados, no estamos luchando contra sangre y carne. Estamos luchando, y quiero que sepa que esta es una lucha de vida o de muerte, contra principados, contra potestades, contra espíritus inicuos en las alturas, que son capaces de desatar un ataque vicioso y azotador contra nosotros, justo cuando pensamos que las cosas van bien. Tenemos una lucha espiritual. Vaya, por favor, a Efesios capítulo 6, sin perder de vista Hechos capítulo 12, vaya a Efesios capítulo 6 por unos momentos, por favor. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les dice, en el contexto de la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Dice así, Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire bien, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, tu lucha espiritual no es con las personas, tu lucha espiritual no es con tus hermanos de la fe. Nosotros, con los hermanos de la fe, tenemos que estar en unidad, en paz. Satanás despierta envidia, Satanás despierta vientos de rencor, Satanás despierta, ¿verdad?, coraje en tu corazón. Es Satanás el que está despertando eso para que estemos peleados en la iglesia del Señor. Por eso Pablo habla del vínculo de la paz.
Por eso Pablo dice que tenemos que tener un profundo amor fraternal. Por eso Pablo habla de que tenemos inclusive que saludarnos con ósculo santo, con un beso santo, tenemos que hacerle bien principalmente a los de la familia de la fe. ¿Se da cuenta? Pero Satanás no quiere eso. Y nuestra lucha es precisamente contra los gobernadores, principados, fíjese las categorías, el orden, porque hay demonios, pero también hay categorías de demonios. Interesante, dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos obedecen a la orden del que les manda a ellos, el capitán de ellos. Recuerde que Juan dijo que el mundo entero está bajo el maligno. Y mire lo que dice el versículo, dijimos 18, gracias. Orando en todo tiempo, mire qué interesante, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y mire lo que dice, y velando en ello con toda perseverancia. Una persona que está velando es una persona que no permite dormir, no debe permitirse dormirse porque está cuidando una casa, está cuidando una propiedad, ¿verdad? Tiene que estar velando, tiene que estar despierto, tiene que estar atento. Esa es nuestra actitud, esa debe ser nuestra posición, como la de un soldado que está allí con su arma porque el enemigo acecha. Dice Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra las personas, es contra principados, potestades, huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. El enemigo quiere desanimarte, el enemigo quiere robarte la fe. Recuerda que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. El enemigo va a alebrestar el corazón de los que están en los altos poderes, en los mandos, en los gobiernos, para que se implanten y para que se firmen leyes que vayan en contra de la palabra de Dios, en contra de la familia, que ataquen y que violenten el orden familiar, el orden de Dios. Y lo está haciendo. ¿Te estás dando cuenta de esto o no? Probablemente estás preocupado por, no sé, por la fiesta, porque ahí tenemos que llegar, a ver si llegamos para nuestras vacaciones. Todo ese tipo de cosas están bien, pero escucha, iglesia, cristiano, hijo de Dios, tenemos una lucha espiritual, tenemos poco tiempo. El enemigo sabe que le queda poco tiempo a él. Nosotros tenemos un tiempo, ¿verdad?, en esta tierra contado. Los años pasan. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, con nuestros dones, talentos, nuestros sueños, nuestros proyectos para Dios? ¿Qué quieres hacer de aquí a 5 años si el Señor no viene antes? ¿Qué quieres hacer con tu familia, con tus hijos? ¿Qué quieres lograr en tu iglesia? ¿Qué estás pensando a futuro en cuanto a las cosas espirituales? ¿Estás desanimado? ¿Estás paralizado espiritualmente? Satanás te quiere así te quiere. A él le interesa que estés pensando en cualquier otra cosa, menos ganar a tu familia, que quizás es una familia que todavía no conoce al Señor. Por eso te distrae, por eso te pone luces, por eso te pone proyectos, ¿verdad? Todo lo que se relaciona con el mundo y cómo conquistar todas las cosas que hay en el mundo. ¿Y qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tus vecinos? Con tus compañeros de trabajo. Satanás está contento cuando tú no hablas, no compartes tu fe. Él está muy contento con eso. Por eso el Señor dice que tenemos que despertarnos de nuestro sueño. Así que el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, velando en ello con toda perseverancia. Subraya la palabra perseverancia. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? Y súplica. Escucha una cosa. Esto es la actitud de aquella mujer, ¿te acuerdas cuando iba con el juez y que le insistía, hasta que el juez dijo ¿qué? ¿Qué hizo el juez? Le concedió lo que pedía la mujer. Está bien, ya, me cansaste. Eso fue un juez que ni amaba a Dios ni consideraba a las personas. Pero nosotros tenemos un Padre bueno.
Cuando oramos a Él, cuando clamamos a Él, ¿sabe lo que Dios hace? Se compadece de nosotros y nos responde. ¿Qué pides? Por eso el domingo pasado yo decía que Dios siempre escucha. Siempre escucha. No podemos decir, no, Dios no escucha a los inconversos. Claro que los escucha, pero eso no significa que le va a responder lo que ellos piden. Pero a los hijos, a nosotros, a la iglesia, Él escucha. Él nos responde, siempre nos responde. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice, te tienes que esperar, estoy trabajando en tu carácter, en tu corazón. No es solamente la espera, escucha esto, sino cómo esperas, cuál es tu actitud cuando estás esperando. ¿Eres paciente? ¿Eres paciente? Bueno, amén. De vuelta a la hoja, o vaya a la otra hoja. Vuelva a Hechos capítulo 12. Lucas, guiado por el Espíritu Santo, elige 3 eventos para nuestra instrucción. Los 3 eventos son estos. Esto es lo que tú vas a ver en el capítulo 12. Número 1, el asesinato del apóstol Santiago, Jacobo. ¿Ok? Número 2, la liberación de Pedro de la prisión por la intervención de un ángel. Y número 3, los creyentes del Nuevo Testamento se enfrentaron a la oposición con oración ferviente. Ponga esas 2 palabras, oración ferviente. La situación parecía insoportable, pero el 3, me olvidé de decirlo, es la muerte del rey Herodes. Y aquí hay gran enseñanza cuando este rey Herodes, amados hermanos, un hombre que pretendía o creía que era Dios, porque allí, no lo vamos a ver al pasaje, solamente lo voy a mencionar, versículo 21, 12-21, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Fíjese lo que sucede en el corazón de un hombre que se le sube el poder a la cabeza. ¿Escuchó eso? Eso pasa mucho en el orden de los gobiernos actuales, ¿no? Se les sube el poder a la cabeza y ya no sirven al pueblo, se sirven del pueblo más bien. Y dice la palabra del Señor, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Mire, Lucas está hablando, él es doctor, él es médico, pone detalles que otros no ponen, y dice la palabra que al momento un ángel del Señor le hirió. Pasan cosas con ángeles, pasan cosas con visiones, todo esto en el libro de Hechos. Y la palabra de Dios dice que cuando este hombre, en lugar de decir, no, yo no soy Dios, él dejó que la gente dijera voz de Dios y no de hombre, y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Escuche una cosa, hermanos. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos darle todo o hacer todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Tu vida debe ser para la gloria de Dios. Eso es vivir en dependencia de Dios. No vivas para ti mismo. Nunca vas a ser feliz cuando vives para ti mismo. Tu matrimonio, escucha esto, matrimonios. El matrimonio suyo y el mío es para que le demos la gloria a Dios. Cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros bienes, lo que Dios nos ha dado, todo es para la gloria de Dios. Dale la gloria a Dios con todo lo que tienes. ¿Se acuerda de la canción que estuvimos cantando hace rato? Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo te lo doy, Señor. Es para tu gloria y para tu honra. Amén. Y dice la palabra de Dios que expiró comido de gusanos. Estoy en Hechos 12:23, simplemente estoy mencionando, porque no lo vamos a ver, 12:23, expiró comido de gusanos, es decir, murió comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, es decir, los reyes humanos mueren, se acaba su tiempo en esta tierra, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, es decir, por más que se levante un Herodes, por más que se levante un Hitler, por más que se levante quien sea que quiera frenar la palabra del Señor, escuche esto, iglesia, no está presa, no está presa.
tenemos la palabra profética más segura y nosotros tenemos esta palabra para compartirla a todos. Este es el tiempo de compartir, este es el tiempo de avivar nuestros corazones. Si estos discípulos, esta iglesia, 44 años después de Cristo, estaban pasando por persecución y la palabra se multiplicaba, ¿qué estamos haciendo nosotros? Los creyentes del Nuevo Testamento se enfrentaron, ahora sí va, a la persecución con oración ferviente. Todo parecía insoportable, la situación era insoportable. Jacobo ya había muerto, Herodes tenía a Pedro bajo la custodia de 16 soldados. No obstante, la iglesia primitiva vivía con la convicción de que la oración eficaz del justo puede mucho. Subrayen mucho, por favor. Esto está en Santiago 5:16. Vayamos juntos a Santiago 5:16, por favor, allí en su Biblia. Santiago 5:16. Estamos hablando de dependencia de Dios. La oración nos hace depender de Dios. ¿Lo tiene? Santiago 5:16. Mire lo que dice la palabra allí. 5:16. Subrayen su Biblia, por favor. Podemos comenzar desde el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren. Otra vez. Afligido, haga oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. ¿Sí? ¿Estás enfermo? Haga oración. Hagan oración por ese enfermo. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay una oración de fe. Hay una oración de fe. La oración de fe es la oración de arrepentimiento, cuando una persona se arrepiente de sus pecados. Esa es la oración de fe. ¿Sí? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros cuando hay problemas. Mire lo que hay que hacer. No hay que estar en división, no hay que estar en conflicto, con odio en nuestros corazones hacia nuestros hermanos. No, tienes que confesar tus ofensas unos a otros. Arranca en uno hacia el otro. Y tenemos que orar unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Aquí esta sanidad está hablando de la sanidad emocional. Cuando nosotros tenemos rencores, nuestro rencor crece, nuestras raíces de amargura se van afianzando más en nuestro corazón. Por eso después no quieres restaurar, no quieres ir con tu hermano, no quieres ir con tu esposo, no quieres ir con tu hijo, porque estás con una raíz de amargura. O los hijos con los padres también. Dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Mire el versículo 17, hablando de Elías. Se va al Antiguo Testamento, un hombre de Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Hombre de Dios, pero también ser humano como cualquiera de nosotros. Y dice la palabra, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Se acuerda? El pueblo de Israel estaba alejado de Dios. Y mire lo que hace Elías. Ora fervientemente para que no llueva. La lluvia que iba a traer bendición a las tierras. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Wow! Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Se da cuenta la responsabilidad que tiene la iglesia? Amén. Orar, buscar a los que están extraviados, levantar a los que están caídos, hacer volver al pecador del error de su camino. Salvemos las almas de las personas. No estemos peleando por cosas que no debemos pelear, no estemos con divisiones, no estemos con situaciones en nuestros corazones no resueltas. Confesemos, perdonemos y restauremos. Amén. La iglesia primitiva, estoy en el boletín, oró fervientemente, constantemente por la situación de Pedro. La oración de la iglesia recibió casi respuesta inmediata. Casi una respuesta inmediata. En este contexto de Hechos capítulo 12, ustedes se acuerdan, allí dice la palabra del Señor, cuando Herodes iba
a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, versículo 6, entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas. Mire cómo lo tenían a este hombre. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué delito había cometido este hombre? Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Suceden cosas increíbles en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo hace cosas increíbles cuando la iglesia ora. Cuando tú y yo nos postramos, cuando somos insistentes y perseverantes en la oración, Dios escucha las oraciones de su iglesia. Necesitamos orar y orar más. Estuvimos orando por una niña, ¿verdad? El miércoles, Ania, y por su familia. Ellos, tengo entendido, hermana Cristi, que todavía no conocen al Dios verdadero, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero estamos orando y nuestra hermana le está comentando que la iglesia está orando por esta pequeña. Ya salió de su situación complicada. Al siguiente día. Y el Señor hace milagros, el Señor escucha las oraciones de los justos, el Señor escucha las oraciones de la iglesia. Y tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir orando por las familias que ya no están, tenemos que seguir orando por tu trabajo, tenemos que seguir orando por tu matrimonio, tenemos que seguir orando por la relación entre los padres y los hijos, tenemos que seguir orando por los que viajan, tenemos que seguir orando por los proyectos. Si el Señor quiere, dice Santiago, si el Señor quiere haremos esto o aquello. Tenemos que orar por los enemigos, tenemos que orar porque seguramente tienes enemigos, tenemos enemigos. Personas que te desean el mal, personas que quizás odian lo que haces, odian porque eres una familia cristiana, odian porque eres un creyente en Cristo Jesús. Tenemos que orar por nuestros vecinos, tenemos que orar por nuestra esposa, por nuestro esposo, tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por el pastor, tenemos que orar por su esposa, tenemos que orar por los que están enfermos. Orar sin cesar, perseverar en la oración. La iglesia primitiva oraba fervientemente y constantemente por la situación de Pedro. La oración de ellos casi recibió respuesta inmediata. El Señor estaba obrando. Dice el versículo 7, mire lo que dice, aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Se imaginan este episodio? Y tocando a Pedro en el costado, imagínense. Le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Ves lo que hace el Señor? Para el hombre es imposible, para Dios es posible. Todo es posible. Dice Lucas 1:37, anótelo ahí al lado, anote y nunca se olvide ese versículo, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Quizás tú te rendiste ya, quizás ya te rendiste. Bueno, yo te digo en esta hora, no te rindas, sigue confiando, sigue esperando. El Señor va a obrar, porque Él se deleita en misericordia. Él es paciente, dice lento para la ira y ¿qué? Grande en misericordia. Él no nos da lo que realmente merecemos. Somos sus hijos, recuérdalo, recuerda iglesia. La iglesia primitiva con frecuencia se dedicaban a la oración en grupo. Ponga la palabra grupo. Bueno, ahí le dejé varios versículos para que usted en casa los lea, ¿ok? Prométalo ahora, a ver. Dígale, Señor, te prometo que voy a leer estos versículos. ¿Listo? Ok. Más vale no prometas a que prometas y no cumplas. La oración en grupo. Oraban en grupo, ¿ok? Y ahí vemos como la iglesia en sus inicios oraban en grupo y el Señor contestaba las oraciones y se veían milagros y prodigios y señales increíbles lo que pasaba. Dios quiere que su pueblo se reúna para orar con fervor, ponga la palabra fervor. Y aquí vamos a un versículo muy importante, Mateo 21:13. 21:13, mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo 21:13, ¿lo tienen? Dice así. Mire lo que dice.
y les dijo, escrito está. ¿Se acuerdan el contexto? Entra en el templo del Señor, echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, la silla de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La oración, la casa del Señor debe llamarse casa de oración. Es la casa donde los hijos de Dios se reúnen, adoran al Señor, oran al Señor, cantan al Señor, celebran la Santa Cena. Donde los hijos de Dios se gozan, alaban a Dios. Donde los hijos de Dios tienen un mismo sentir, donde los hijos de Dios tienen un mismo propósito. Esa es la casa del Señor. ¿Usted cree que a Satanás le gusta que los creyentes se reúnan a adorar al Señor? ¿Usted sabe que hay lugares de adoración a Satanás? ¿Usted sabe que hay sacerdotes de Satanás? Hay sacerdotisas de Satanás. Usted sabe que hay casas en nuestra ciudad, en nuestra zona, hay regiones. ¿Se acuerda que estaba la región de los Gadarenos? Ahí andaba el enemigo, ahí se posesionó de un Gadareno. Hay regiones, Satanás dice, esta zona, vamos ahora a esta zona, les manda a sus demonios, ahora esta zona, allá en el coliurbano hay una iglesia, vamos a desanimar a los creyentes ahí, vamos a decirle de que se queden, susurrarle los domingos que se queden allí en casa y que no vengan a alabar, que no vayan a alabar al Señor en el templo. Satanás y sus demonios están activos. Dios quiere que su pueblo se reúna. La casa de Dios debe ser llamada casa de oración. La oración es la respuesta más natural y normal de un corazón que depende de Dios. Amén. Escuche esto. Si realmente cuentas con Dios para hacer algo, entonces orarás al respecto. Confiarás en Él y te comunicarás con Él. Tú sabes que tú tienes a Dios de tu lado. ¿Cuánto decimos amén a esto? Tú sabes que Dios está contigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si realmente sabes que cuentas con Dios para hacer algo, entonces vas a orar al respecto. No tienes que hacer eso independientemente de Dios. Confías en Él y te comunicas con Él. Padre, estoy pasando por esta situación, lo más mínimo. Si necesitas algo, hasta lo que dices, no, ¿cómo voy a orar por esto? Ora por eso. Depende de Dios en lo más sencillo. Y verás la respuesta de Dios. El Señor Jesucristo siempre hacía eso, oraba al Padre y daba gracias de antemano. Padre, yo sé y te doy gracias porque tú has oído mi oración. Gracias porque tú sabes lo que este pueblo necesita. Padre, te doy gracias por estos pocos panes, estos peces. Señor, gracias, Padre. Y luego viene el milagro. Agradece antes. Reconoce que es Dios el Todopoderoso que te está escuchando y que va a suplir tu necesidad. Créelo, porque para el que cree todo le es posible. Amén. Si confías más en tal cosa o en alguien más, si crees que por tu propia maniobra inteligente puedes salir de una situación y dices, otros lo hicieron así y salieron adelante, entonces no vas a orar. Entonces estás dependiendo de ti, entonces estás dependiendo en lo que tú eres. Oh, no, yo compré mi casa, yo por mí hicimos esto, aquello. No, lo hizo Dios, lo hizo Dios, lo hizo Dios. Dios hizo un milagro. Dios te dio a tus hijos, Dios te dio a tu esposa, Dios te dio a tu esposo, Dios te dio el trabajo que tienes, Dios te da los recursos, Dios te da el pan, Dios te da el oxígeno todos los días. Es Dios. Amén. El motivo básico de la oración, subráyelo, hágale un círculo, es un sentido de dependencia. Los creyentes dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Amén. Pastor, faltan 12 domingos y termina el año. ¡Wow! Bueno, 11. ¿Se da cuenta? Mire cómo estamos. Mire la barba blanca. Así estamos.
Pero estamos con fuerzas, ¿eh? Estamos, dice la palabra, afligidos, pero no estamos derrotados. Estamos con algunos dolores, pero no estamos vencidos. Estamos de pie. Amén. Daniel 6, del 10 al 11. Si hay un personaje que me encanta de la palabra de Dios, bueno, todos los hombres y mujeres de Dios, pero en especial, 6, 10 y 11, dice la palabra de Dios allí, Daniel, este hombre de Dios, este hombre que conocía el corazón de Dios, este hombre que dependía de Dios. Allí en 6, 10 dice la palabra, subráyelo por favor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, todo buen judío hace esto, se arrodillaba, subraya esto, 3 veces al día. 3 veces al día. Mire la actitud y la posición física de Daniel también. No nomás la oración, sino la actitud en la postura en su cuerpo, de rodillas. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Me encanta esto. Oraba y daba gracias. Otra vez, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amados, esto es importante, la oración y la acción de gracias. Padre, gracias. Padre, gracias por darme esto. Es interesante porque siempre les cuento esto, los hermanos nos piden oración a la iglesia ora, pero cuando se trata de venir y agradecer a Dios y a la iglesia por orar, porque la oración fue contestada, no los veo. ¿Dónde están? Necesitamos ser personas agradecidas. Jesús sanó a 10 leprosos, a 10, pero solo uno regresó para agradecerle. Uno, y el Señor le preguntó a ese uno, ¿y los 9 dónde están? Los otros 9, ¿dónde están? Tenemos que ser personas de gratitud. La gratitud te abre puertas. Las personas se dan cuenta cuando tú eres un hombre o una mujer que agradece, que sabes agradecer, que tienes una actitud de agradecimiento. Amados, por eso es la palabra gracia. La gracia de Dios es un favor de Dios. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por su gracia. Gracias, Padre, por lo que has hecho en mí. Gracias por lo que hiciste ayer. Gracias por lo que vas a hacer mañana. Yo creo que tú vas a estar conmigo mañana. Vas a abrir puertas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Daniel estaba orando. Este es el contexto de Daniel en el foso de los leones. Dice la palabra, el versículo 6 de ese mismo capítulo 6:6. Entonces los gobernadores sátrapas, los sátrapas son los que están conspirando para el mal de la gente. Por eso le dicen sátrapas. Se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, y ahí lo ponen con minúscula, ¿verdad? U hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Se da cuenta lo que le dije en el inicio? Siempre y en toda la historia, escuche esto, se levantaron y se van a seguir levantando reyes, gobernantes que atacan al pueblo de Dios, que quieren frenar la obra de Dios. Pero ¿sabes? Le tengo una buena noticia. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Amén. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró de esto? A donde él siempre está, en su cuarto de oración. ¿Estás luchando en tu cuarto de oración?
¿O qué has hecho en este tiempo de prueba? Lucha, sigue luchando. Y dice allí en el versículo 11, para terminar esto que estoy diciéndole, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Orando y rogando. Amado, el ruego, la súplica. ¿Se acuerda lo que dice el salmista? Mi alma tiene sed de ti, Señor. Clama al Señor. Clama al Señor. Bueno, ese es un versículo al final. El clamor de un siervo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así mi alma clama a ti, Señor. Cuando los cazadores van allí y están en el bosque y hay un siervo que está clamando, bramando por agua, tiene sed y es un bramido que se escucha a larga distancia. Así también nuestra alma clama, brama por ti, Señor. ¿Qué es lo que estás pidiéndole? Examina, revisa una vez más tu lista de oración y ve lo que estás pidiendo. ¿Son cosas que se tratan simplemente de cosas para ti egoístamente? ¿Estás pidiendo por los demás? ¿Estás orando por los demás? ¿Estás orando por tu iglesia? ¿Estás orando por el liderazgo de la iglesia? ¿Estás orando por las finanzas de la iglesia? ¿Estás orando por tus hermanos que están enfermos? ¿Estamos orando por esto? ¿O todo es para mí? Todo es para nosotros y para nadie más. Si realmente crees que Dios, estoy en el boletín, y solo Dios puede hacerlo, y que hay elementos de una situación en los que solo Él puede cambiar las cosas, entonces ora. Entonces ora. Esto que estaba pasando con Daniel, solamente Dios podía responder. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Dios, hermanos, en el caso de Daniel? ¿Cambió la situación que habían dicho que harían? No. Lo echaron al foso. ¿Pero saben lo que pasa en el foso de los leones? En el momento más crítico ocurre el milagro. En el momento más crítico de tu vida, cuando está el mar enfrente, es cuando el Señor va a abrirlo, cuando tus fuerzas se acabaron, cuando ya tus recursos se acabaron, entonces Dios. Y esto es lo que sucede en el foso de los leones. ¡Wow! Me encanta ese pasaje. Es un pasaje que deberíamos leerlo una y otra vez. Ningún esfuerzo, amados, ningún esfuerzo de predicación, de enseñanza o cualquier actividad ministerial producirá el poder genuino y la presencia del Espíritu Santo sin la perseverancia. Ponga la palabra perseverancia, unánime, uno solo, como un solo hombre de la oración. Amén. Todos juntos orando. Romanos 12:12, ¿lo tienen? Mire lo que dice la palabra de Dios. Anótelo, por favor. Romanos 12:12. Desde el 11, gracias. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Ya se acabó el ánimo? ¿Y qué tal si el 23 viene peor que el 20? ¿Cómo estará nuestra vida, nuestra oración, nuestro ánimo? ¿Estaremos firmes? En estos momentos nosotros estamos acá, sentados cómodamente, con un clima riquísimo, precioso, allí en Ucrania, en Corea del Norte, Japón, Florida, pasando situaciones terribles. ¿Te das cuenta por qué tenemos que aprender a orar y a dar gracias? Da gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. Dice, gozosos en la esperanza, verso 12, sufridos en la tribulación. Es decir, una persona que está
atribulada, sufre, es verdad, pero tiene una esperanza. Y puede tener gozo en medio de la prueba. Y puede tener tranquilidad en medio de la prueba. Y paz en medio de la prueba. Amén. Constantes en la oración. Constantes en la oración. La iglesia, cuando está bajo presión, vuelvo al boletín. Cuando el peligro, ponga la palabra peligro, amenaza el programa de Dios o al pueblo de Dios, es un llamado a la oración. Dios escuchará esa oración y la responderá y liberará a las personas cuando no lo hubiera hecho de otra manera. Mire lo que dice Hechos capítulo 12, vayamos terminando, y dice la palabra del Señor que el ángel, le habla a Pedro, le dice, cíñete, átate la sandalia. Mire, todo es una cosa respetuoso el ángel. Cíñete, con el cinturón, átate las sandalias, lo hizo así, desenvuélvete en tu manto y sígueme, por si hubiera un poquito de frío afuera. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Bueno, quizás tú y yo también hubiésemos pensado, ¿es real esto? ¿Esto es real? ¿Qué pasa cuando Dios responde una oración tuya? ¿Crees? ¿Todavía crees? O dicen, esta no puede ser. Sí, es verdad. Dios responde las oraciones. La iglesia está orando, no te olvides, versículo 5. Así que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Entonces Pedro, volviendo en sí, verso 11, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. Porque el versículo 10 dice que llegan a una puerta de hierro y se abrió por sí misma, en su propia cara. ¿Cuáles son las puertas de hierro? ¿Cuáles son esas puertas que tú dices, no se va a abrir esta puerta? Y se abre. Se abre. Dios es fiel. Dios es bueno, es misericordioso. Y me ha librado, verso 11 en la parte mitad, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando, subraye, reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos dijeron, estás loca, estás loca. Esto es lo que te van a decir también a ti. Estás loco, ¿cómo que estás orando a un Dios que no ves? ¿Cómo que vives una vida por fe y no? Las cosas no son así. Si yo no lo veo, no lo creo. Nosotros oramos y nos sostenemos como Moisés, ¿se acuerda? Como viendo al invisible. Nosotros nos sostenemos como viendo al invisible. ¡Wow! Y Dios te confirma, y Dios te da tranquilidad, y Dios te da paz. Cuando José estaba allí preocupado, no sabía, porque María le había dicho, estoy embarazada, el Espíritu Santo, el ser que tengo es obra del Espíritu. José no entendía nada, se va, se acuesta, y el ángel del Señor en la noche. No temas en recibir a María. ¿Te das cuenta? Dios te confirma, Dios te afirma, Dios te da tranquilidad y paz. Cuando algo es de Dios, Dios te lo confirma. No violentes los planes de Dios. No violentes los tiempos de Dios. Dios tiene tiempos para cada cosa. Amén. Y bueno, y dice, ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel. Bueno, la superstición siempre está, ¿no? Mas Pedro persistía en llamar, a ver muchachos, ábrame la puerta. Y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, pero él haciéndole señal con la mano de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Cuando Dios haga un milagro, cuéntaselos a los demás. Cuando Dios te provee, cuéntaselos. Cuéntale a tus hijos cómo Dios obra.
Cuéntales a tus hijos la manera milagrosa en que Dios hace las cosas. Cuéntales a todos, da testimonio público de lo que está pasando en tu vida. Haced esto, saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Jacobo ya había muerto, ¿no? Luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro, y Herodes manda a matar a 16 personas. Qué crueles son aquellos que no tienen a Dios. Qué crueldad aquellos que se creen dioses. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Subraye, clama a mí y yo te responderé. Y me encanta esto, porque en la oración Dios te está enseñando. Sabes que la oración, escuche esto y anótelo por favor, la oración y la espera en la oración no es para transformarlo de afuera. La espera en la oración, o porque Dios no responde muchas veces, es porque Dios está trabajando en ti. La oración te está transformando a ti. ¿Escuchaste eso? La oración te transforma a ti. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz, Rubén, ¿me ayudas? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa, ¿qué, hermanos? Paz, subraye paz, por favor. En medio de la situación, Pedro estaba en la cárcel, él estaba en paz, en paz. Dice la palabra, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué? ¿Cómo estaba? Durmiendo, tranquilo, durmiendo, en la cárcel. Pablo está en la cárcel también, estaba en la cárcel y él está escribiendo cartas llamadas cartas de epístolas de la prisión, y la carta a Filipenses es una carta que se llama la carta del gozo, porque le dice regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. Pablo estaba en la cárcel escribiendo regocíjense. Amados, Dios obra de la misma manera hoy como lo hizo en estos días del primer siglo, y responderá a nuestras oraciones de la misma manera. Eso no significa que todo lo que oramos será concedido. ¿Escuchaste eso? A veces Dios responde con un no, pero la oración también hace otras cosas en nosotros, incluso cuando las cosas por las que oramos no son concedidas. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo en ti? ¿Estás orando? ¿Estás dependiendo de ti, de tus fuerzas, de otras personas? ¿Ya fuiste y le pediste a otras personas lo que deberías haberle pedido primero a Dios? Tienes un Dios todopoderoso, tienes un Dios que escucha, que es paciente, que es compasivo. Pídele a Dios, pidámosle a Dios todo lo que necesita nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Tome unos minutos para orar. Usted, solo usted con Dios. Dígale al Señor lo que usted quiere decirle. Es su tiempo. Es su tiempo con Dios. Quizás puedes orar así: Padre Celestial, oro para que me enseñes a orar. Oro por los demás, Señor. Oro por mis amigos, oro por los peligros que nos acechan. Señor, ayúdame a abrir mi corazón y a ser honesto ante ti. Es un misterio la oración, pero algo está sucediendo, porque tu Espíritu está obrando y vas a obrar de manera inusual. Obrarás de un modo que quizás
nunca podría suceder de manera natural. Las cosas que hace, Señor, son sobrenaturales. Señor, hazme un hijo dependiente de ti. Vamos, dígale. Hazme un hijo dependiente de ti. Hazme un hijo crédulo, confiado en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Palabra de Dios. Comparta esta palabra a todos y que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie. Este es el tiempo para dar al Señor lo que es del Señor. Tomamos unos minutos, nos preparamos y damos a Dios de lo que hemos traído para su casa.